Hola, somos Carolina y Teresa y a continuación vamos a hacer un análisis sobre Crónica de una muerte anunciada, una de las obras más conocidas de Gabriel García Márquez. Aquí os dejo con el contexto. Así que, para contextualizar esta obra, vamos a adelantarnos a la década de los 70, en la que el narcotráfico comienza a marcar su presencia en las esferas políticas. Ello traerá una bonanza económica falsa producida por el blanqueo de dinero y que será cobrado durante esa década con bastante crueldad. Por otro lado, algunas personalidades como jueces, políticos y periodistas se negaron ante el avance del narcotráfico y eso supuso una guerra entre narcotraficantes y gobierno. Sin embargo, los hechos que se narran en este libro sucedieron unos 27 años antes, lo que quiere decir que fue a comienzos de los 50. Los 50 es una década a la que se le denomina la violencia, porque está muy marcada por los enfrentamientos entre los liberales y los conservadores. Así bien, sin haber iniciado una guerra civil, supuso una expansión de la violencia tanto a lo largo como a lo ancho del país. También se puede apreciar en esta década una mentalidad conservadora y machista. Lo que se ve es una mentalidad de honor, pudor y catolicismo en la economía del siglo XX. Por otra parte, geográficamente, los hechos reales sucedieron en Sucre y Gabriel García Márquez escribe desde Aracataca, una ciudad en la Sierra de Santa Marta, en el Caribe colombiano, y aprovecha esta localización para mostrar la mentalidad que se tiene, los prejuicios que se tienen en la capital frente a los caribeños. Los caribeños, la sociedad del Caribe es una sociedad mezcla todo tipo de cultura, la negra, la árabe, la hispana y la caribeña, y se piensa en él como aquel lugar remoto, cuna de vicio y república de la pereza, mientras que Bogotá es considerada la Atenas de América, derrochante de elegancia y cultura. Bueno, la sinopsis de esta obra se puede resumir en que es una obra que está basada en acontecimientos de la vida real, en la Colombia natal de nuestro García Márquez, y que tuvo lugar durante la juventud de este. Luego la rescató con el paso de los años para mostrárselo al público. La obra trata de cómo muere Santiago Nazar, o sea, los motivos que llevan a su asesinato. Para empezar, Ángela Vicario es obligada por su padre y sus hermanos a casarse con Bayardo San Román. Bayardo San Román es un señor nuevo que ha llegado al pueblo, extranjero, así con un aire muy misterioso, y como tiene poder adquisitivo y dinero, pues los padres de Ángela le obligan a casarse con él. ¿Qué acontece? Que cuando transcurre la boda y van a la noche de bodas, pues Bayardo San Román se percata de que Ángela no es virgen. De ahí la devuelve a su casa. Entonces, claro, eso es una deshonra para la familia y la pobre chica es obligada a acusar a aquel chico que la deshonró. Ahí es cuando salta el nombre de Santiago Nazar, que es realmente el verdadero protagonista de nuestra novela, porque a partir de ese momento todo se centra en que los hermanos de Ángela Vicario, Pedro y Pablo, cuentan a todo el pueblo, narran para todo el mundo de que van a asesinar a Santiago Nazar. Y todo el proceso hasta que lo encuentran y lo matan, finalmente. En la misma novela se dice que nunca hubo una muerte tan anunciada porque, para empezar, la novela comienza así: el día en que lo iban a matar, Santiago Nazar se levantó a las 5:30 de la mañana, y por otro lado, porque constantemente los hermanos de Ángela pregonan para todo el pueblo que van a asesinar a Santiago con la finalidad de que alguien decida detenerlo, pero esto finalmente no ocurre. Está claro que a priori el tema base de la obra es el honor. Todo gira en torno
honra y la deshonra, y de hecho es lo que nos lleva precisamente al segundo tema de la novela, que es la muerte. La muerte acompaña a la obra de principio a fin, empezando por el título y continuando por la frase con la que arranca la narración. La muerte se presenta como una característica inminente en la novela, no solo por los presagios y las premoniciones en torno a ellos, como los sueños del protagonista, sino por la serie de casualidades que impidieron que éste se pudiera salvar. Por otro lado, guardar la apariencia en una sociedad conservadora, religiosa, tradicional, rural y con muchos tabúes es un tema también esencial para el desarrollo del libro. A esto se le pueden sumar también el destino, ya que la muerte de Santiago fue más que anunciada, y la violencia que está manifiesta no solo en la muerte del propio Santiago, sino en la sociedad machista que se presenta en la novela. En cuanto a los personajes, bueno, aparecen una cantidad innumerable de personajes a lo largo de toda la novela. Entonces hemos decidido centrarnos solo en los principales, que son estos que hemos mencionado aquí antes, quitando al padre. Del padre no vamos a hablar. En primer lugar tenemos a Santiago. Santiago es un joven de 21 años con ascendencia árabe que tiene que dejar de estudiar para dedicarse a ser el hombre de la hacienda tras la muerte de su padre. Santiago es creyente, es alegre, es un chico formal, agradable, le gustan los caballos, las armas de fuego, y resulta que está comprometido desde su adolescencia. Sin embargo, le gusta frecuentar burdeles y tal. A lo largo de toda la obra, el tema principal es la belleza de Santiago. Se reincide una y otra vez en ese concepto, incluso hasta su muerte, que resulta muy poética porque va todo vestido de blanco y no sangra. Después, el segundo personaje principal es Ángela Vicario. Ángela Vicario es la hija menor de una familia muy sencilla. Ella no es creyente, pero aún así pues sigue con el canon de mujer de la época, ¿no? Recatada, sumisa, así pobre de espíritu. Ángela es el personaje que más evoluciona a lo largo de la obra porque sufre una serie de transformaciones que cuando se descubre su secreto, ella como que se subleva con su familia y con la sociedad y no se avergüenza del pecado que ha cometido, ¿no? Tenemos también a Bayardo San Román. Bayardo San Román es el señor con el que Ángela es obligada a casarse. Es más mayor, tiene alrededor de 30 años, es extranjero, todos lo califican así como de muy misterioso, es culto, rico, conservador, pero toda su vida gira en torno a lo material. Entonces de ahí que se encapriche con Ángela y desde el momento en que la vio supo que la quería para él. Y bueno, así por último tenemos a los dos hermanos. Pablo, el mayor por 5 minutos porque son hermanos gemelos. Pablo y Pedro. Pablo es más imaginativo y resolutivo que Pedro. Lo que pasa es que también es muy tímido, entonces esa es la característica principal que su hermano Pedro aprovecha para influir en él. Pedro, por su parte, es el más pasional, sentimental e incluso en muchas ocasiones autoritario. Y luego, por último, yo he querido como enfocar un personaje que sería el pueblo, que es un personaje principal compuesto de todos los personajes secundarios, porque el pueblo actúa de manera activa y constante en toda la narración, en las entrevistas que se le hacen, sus declaraciones sobre los hechos y todo el tema. Entonces me parece que tiene un papel destacable en la obra. En cuanto al estilo, tengo que decir que el lenguaje oscila entre la sencillez del lenguaje oral, caracterizado por ser directo, coloquial y familiar, aunque cargado de simbolismo y dramatismo en todas las partes de la obra, y el registro literario, propio de la lengua escrita, donde cobran importancia la retórica y el humor irónico que a veces llega a rozar lo absurdo y lo grotesco, como por ejemplo el momento en el de la muerte de Santiago, cuando se acerca con las vísceras en mano a casa de su vecina para anunciar que le han matado, o la autopsia del mismo, cuando se le diagnostica un brillante porvenir.
La obra consta de 5 capítulos en los que se puede observar una investigación muy detallada de todos los acontecimientos que se narran en la novela. Sin embargo, tiene una estructura cronológica, pero que no se puede llamar estructura cronológica como tal porque tiene numerosas vueltas al pasado y también algunos ápices así del futuro. Se ve comentarios que hace el propio autor y los demás personajes, entonces el tiempo es como que no se avanza en el tiempo. Después, por otra parte, el narrador es el propio autor y el narrador omnisciente y protagonista a un mismo tiempo. Después podemos ver el estilo periodístico de Gabriel García Márquez en todo lo que tiene que ver con las descripciones de los paisajes, de las personas, de los contextos, todo. Y por supuesto las entrevistas que hace al resto del pueblo para llegar a los datos, ¿no?, del hecho. También tiene ápices de la novela policíaca, sobre todo en cuanto al suspense, ¿no?, el generar suspense e intriga, a pesar de que el lector ya sepa desde un principio que Santiago va a morir. Y por último, no podemos dejar de lado el realismo mágico porque está muy presente siempre en casi todas las obras de García Márquez, en el que se fusionan realismo y fantasía y se intenta hacer de lo cotidiano algo extraordinario. Bien, pues Crónica de una muerte anunciada es una novela rica en todos los aspectos, incluyendo la gran cantidad de alusiones y guiños que hace García Márquez a obras tanto de su autoría como ajenas. Existen similitudes entre la literatura clásica griega y la obra de Cabo, puesto que él mismo ha reconocido la influencia de obras como Edipo Rey de Sófocles en la estructura de esta novela. De este modo, podemos apreciar elementos propios de la tragedia griega, como el destino impuesto para el protagonista, del cual no puede escapar, o el castigo frente a las leyes colectivas. Además, el asesinato de Santiago se trata de un crimen expiatorio que nos lleva a pensar en los sacrificios del origen de en los sacrificios que son al mismo tiempo el origen de la tragedia griega. De la misma manera, el autor revela el desenlace en la primera página, por lo que coloca al lector en la misma posición del espectador griego, ya que conocía el mito antes de ver la obra. Vamos a pasar a las similitudes con el teatro clásico español que se deben al tema de la honra y más concretamente al tema de la deshonra, que solo puede limpiarse con sangre, lo que nos remite a obras como Locura por la honra de Lope de Vega o El médico de su honra de Calderón de la Barca. Remontándonos otra vez a los griegos, vemos como García Márquez toma los consejos narrativos de Aristóteles y parte de la base de unos hechos reales para transformar la historia en un hecho ficticio, técnica que también se puede vincular con uno de los géneros periodísticos más recientes y que nuestro autor también pone en práctica, que es el nuevo periodismo. Crónica de una muerte anunciada también fue inspiración de obras posteriores como la película homónima dirigida por Francesco Rosi, con la que se pretendía realizar una adaptación cinematográfica de la novela. Sin embargo, la película reduce mucho el número de personajes, así como la cantidad de avisos de los hermanos vicarios de que van a matar al protagonista, con lo cual pierde un poco de gracia. Pero tiene una cosa peculiar y bastante original, y es que para conseguir el efecto de crónica en el medio visual, el narrador de la película reconoce al público al otro lado de la cámara y se dirige a él. Una de las características de la literatura de Gabriel García Márquez es la intertextualidad que aparece siempre entre sus obras. Prueba de ello es la figura de Aureliano Buendía, que tiene un papel importante en 100 años de soledad, que también es un personaje así relevante en Crónica de una muerte anunciada y que se nombra en muchísimas más de sus obras, entre ellas estas que encontramos aquí: La hojarasca, El coronel no tiene quien le escriba y Del amor y otros demonios. Entonces, aprovechando esta intertextualidad, vamos a hacer así una breve comparativa entre Crónica de una muerte anunciada y 100 años de soledad.
Ambas transcurren en un pueblo de Colombia, es la primera cosa en común que tienen. A continuación también podemos ver que en las dos obras se aportan documentos como para constatar los hechos, ¿no? En Crónica de una muerte anunciada son los sumarios del juez y en 100 años de soledad son los manuscritos que aparecen. También en las dos obras se conoce el final de antemano, ¿no? Sin embargo, bueno, ahí no tiene nada que ver porque 100 años de soledad tiene una pretensión de objetividad que ni por asomo tiene Crónica de una muerte anunciada, en la que Gabriel García Márquez interviene todo el rato dando su punto de vista. Y por último, las dos coinciden en el destino inevitable, ¿no? A través de las premoniciones, las supersticiones y los sueños, también muy característicos de la sociedad colombiana de ese entonces. Después, podemos también relacionar Crónica de una muerte anunciada con Del amor y otros demonios. De nuevo aparece la figura del pueblo. Ambas suceden en un pueblo muy pequeño y remoto, de una Colombia marginal, bla bla bla. Después en ambas también aparece un personaje muy crítico con la religión y muy en contra de la iglesia. En una es Dionisio de Iguarán y en el otro es Abrenuncio. Y por último, la última cosa sí que podemos destacar de ambas novelas es que hay un clima religioso y moral constante en las dos narraciones. Prueba de ello es, sin ir más lejos, un ejemplo tonto. En Crónicas de una muerte anunciada, los nombres de los padres de la protagonista son Poncio y Purificación, o sea, el nombre súper bíblico. Y ya con esto terminamos nuestro trabajo, esperamos que os guste y que os haya resultado didáctico y ya. Gracias.